Cuando una estructura sobrepasa su tiempo de vida útil, se procede a derribarla. Por lo general, estas demoliciones están controladas y salen según lo esperado. Sin embargo, hay veces en las que los derribos de edificaciones acaban en situaciones muy complejas. En este video, te mostraré demoliciones de edificios que salieron muy mal, para que te quedes sin palabras al saber que incluso en la destrucción pueden existir errores y fallos. Te presento al Pontiac Silverdome. Este estadio deportivo se encontraba en la ciudad de Detroit y a menudo era utilizado para la disputa de partidos de fútbol, soccer y americano. A pesar de que fue un símbolo de la urbe, las autoridades decidieron demolerlo en el año 2017. Su idea era construir un estadio completamente nuevo en su lugar. Para derribarlo, algunos trabajadores pusieron explosivos en puntos estratégicos del Pontiac Silverdome. Cuando todo estuvo listo, se procedió a demoler la estructura. Fue entonces que ocurrió algo totalmente inesperado. A pesar de que los explosivos fueron detonados, el estadio permaneció de pie. Y eso no es todo, pues su estructura apenas sufrió daños. Luego de volver a ingresar al Pontiac Silverdome, los trabajadores notaron que el fallo de la demolición vino de parte de un pequeño grupo de explosivos, los cuales no lograron estallar. En ese momento, decidieron colocar nuevas cargas en los mismos puntos para hacer un segundo intento. Para fortuna de los obreros, el estadio pudo ser derribado. Como dato curioso, su estructura colapsó en apenas 10 segundos. El edificio que puedes ver ahora mismo en tu pantalla fue conocido como 21 Birney Court. Debido a su deplorable estado, tuvo que ser derribado. Al igual que en otras demoliciones, fueron puestas cargas explosivas en su interior. Aunque la estructura colapsó en pocos segundos, hubo algo que salió mal. Al parecer, dentro de 21 Birney Court se encontraba atrapada una persona, la cual tenía una identidad desconocida. Es momento de que vayamos al estadio australiano de Queensland. Una torre de almacenamiento de aquella región debía ser demolida para la construcción de una nueva estructura. Lógicamente, la base de este edificio fue cargada de artefactos explosivos. Cuando los mismos estallaron, la edificación empezó a ceder hacia un costado. Sin embargo, en un momento detuvo su caída y quedó inclinada en un ángulo bastante peligroso. Al ver que la demolición había fallado, los encargados se montaron en grúas y utilizaron el brazo mecánico de las mismas para empujar al edificio. Después de unos cuantos minutos, el resto de la base cedió y la estructura cayó al suelo. Aunque terminaron el trabajo, los obreros se lamentaron por lo ocurrido con los explosivos. Viajemos en el tiempo y retrocedamos hasta el 2005. En diciembre de ese año, un edificio de Dakota del Sur llamado Zipfeed iba a ser derribada. Luego de que las cargas explosivas fueran colocadas en su base, se procedió con la demolición. Al principio, todo fue según lo planeado, pues los cimientos de la torre volaron en miles de pedazos. Sin embargo, cuando todo indicaba que el trabajo estaba finalizado, ocurrió algo inesperado. El resto de la estructura chocó contra el suelo y se quedó de pie. Las cosas no terminan allí, pues el edificio Zipfeed permaneció en esta situación durante unas 2 semanas. Luego de ese tiempo, la estructura de la edificación colapsó sin la intervención de nadie. Afortunadamente, en el momento en el que terminó de derrumbarse, no había gente cerca. Si hablamos de demoliciones que salieron mal, no podemos dejar de lado una que tuvo lugar en la península de Crimea. En una pequeña ciudad de esa región, un equipo de obreros decidió derribar un viejo edificio abandonado. Para eso, pusieron varias cargas de dinamita en la zona media de la estructura. Esto significó un grave error, pues, al momento de estallar los explosivos, la edificación no cedió. En lugar de eso, quedó peligrosamente inclinada. La situación no finalizó allí, pues los trabajadores pusieron más dinamita en la estructura. Este segundo intento fue aún peor que el primero, ya que ni siquiera pudieron mover al edificio de su sitio. Para colmo, el equipo de obreros no podía usar artefactos explosivos más poderosos debido a que la construcción estaba muy cerca de un área residencial. A causa de todo esto, la demolición fue suspendida indefinidamente y, además, todos los miembros del grupo encargado de trabajo fueron despedidos. Otra demolición fallida que vale la pena destacar es la que ocurrió en la ciudad china de Liuzhou. Una edificación cercana a un muelle de esa urbe tenía que ser derribada. La idea del equipo de demoliciones era hacer que la explosión dividiera la estructura en dos. De esa manera, el derribo sería mucho más seguro. En un inicio, las cosas fueron como se esperaba, pues el edificio se partió en dos. A continuación, una de las mitades se desmoronó e impactó contra el suelo. Sin embargo, la segunda parte de la edificación quedó en pie. Y eso no es todo.
sitio, pues adquirió un ángulo de inclinación bastante riesgoso. Tras el fracaso que significó esta demolición, se decidió suspender el trabajo indefinidamente. A día de hoy, la segunda mitad de ese edificio sigue estando en pie. En un futuro muy cercano, se planea demolerla a través del uso de grúas y excavadoras. Si nos vamos a Turquía, podemos ver un derribo que casi termina en un gran desastre. Para saber de lo que te estoy hablando, tendrás que observar al viejo edificio que está en pantalla. Se trata de una fábrica de harina abandonada que tenía que ser demolida para dar paso a la construcción de un centro comercial. Tal como puedes ver, su estructura estaba muy deteriorada. Esto último jugó un papel fundamental en la situación, pues los daños del edificio provocaron que este se desmoronara antes de ser demolido por los explosivos. La cosa no acaba ahí, ya que gran parte de la estructura cayó hacia adelante y terminó muy cerca de algunas edificaciones residenciales. Por suerte, se detuvo justo antes de chocar con ellas. Además, no se reportaron heridos durante aquel incidente. En la provincia canadiense de New Brunswick, una antigua central eléctrica iba a pasar por un proceso de demolición para lograr que toda la instalación se derrumbara. El equipo encargado de la situación rodeó las estructuras de la misma con muchas cargas de dinamita. Luego de activar las explosiones, la planta eléctrica empezó a ceder. Sin embargo, había algo que estaba fallando. Se trataba de las elevadas chimeneas del sitio, las cuales no se desmoronaban. Dichas estructuras quedaron en pie incluso cuando fueron detonados los explosivos que fueron colocados en su parte superior. Para hacer las cosas todavía más increíbles, las explosiones no generaron ningún daño serio a las chimeneas. Aunque siguen en pie, se intentará derribarlas en un futuro muy cercano. Lo que vas a ver a continuación es un incidente que pudo haber terminado en tragedia. En un puerto de Dinamarca, un antiguo silo fue marcado para una demolición. Luego de que los cimientos del mismo fueran cargados de explosivos, se procedió con el trabajo en cuestión. Al inicio, se vio que la base de la estructura había cedido según lo planeado. Sin embargo, todo cambió de un segundo para otro. En lugar de caer hacia el agua, el silo fue en dirección contraria y aterrizó al lado de otra edificación. Como consecuencia de esto, una de las esquinas de la construcción quedó gravemente dañada. Tal vez lo peor de este incidente no fue eso, sino el hecho de que el mismo pudo haber causado decenas de muertes. Y eso es así, ya que, durante la demolición, había gente en esa edificación. Hace algunos años, las autoridades de Ohio tomaron la determinación de demoler la vieja planta de electricidad Mad River. A diferencia de otros derribos, este fue designado para hacerse poco a poco. Para empezar, se colocaron unos cuantos explosivos alrededor de una de las chimeneas de la central eléctrica. A continuación, las cargas fueron detonadas por el equipo de demoliciones. El fallo viene aquí, pues, en lugar de caer hacia la derecha, la estructura se fue por el lado opuesto. Y eso no fue todo, ya que chocó contra la línea eléctrica antes de tocar el suelo. Al arrancar los cables de los postes, se generó una pequeña detonación. Si bien no hubo heridos en el incidente, sí surgieron varias consecuencias. Una de ellas fue el hecho de que miles de hogares se quedaron sin electricidad por varios días. Por otro lado, una compañía eléctrica se encargó de demandar al equipo encargado de la demolición por negligencia. El asunto fue llevado a la corte, en la cual el juez falló a favor de la empresa demandante. Como consecuencia del juicio, los trabajadores que estuvieron en la demolición pagaron 19 millones de dólares. Luego de haber visto todas estas demoliciones fallidas de estructuras, ¿crees que se podría haber hecho algo para evitar que salieran mal? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.